Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo quiero dar la bienvenida a esta hora a Roberto Aguilar, columnista de Diario Expreso, periodista. Roberto, en días pasados publicó una columna que se titula Los 7.000 crímenes que Correa escondió. Esto se deriva de una investigación que hizo el investigador posgradista de la Universidad de Chicago, Arduino Tomasi, sobre datos que podrían ser escalofriantes y que si es que se comprobasen alguna vez, podrían resultar en una de las mayores ventas de humo que existió en la democracia ecuatoriana. Los muertos del correísmo, las personas que murieron y que no han sido explicadas, muertes no explicadas, que obedecen a una disminución de los índices de homicidios. Esto se da porque desde hace algunos años el expresidente Correa ha venido jactándose de que su gobierno dejó al Ecuador como el segundo país más seguro de la región. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Milton, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Mejor explícanos tú cómo encuadras esta columna que obedece a la explicación y a la investigación hecha por Arduino Tomasi. Sí, eso es necesario decirlo. Todo el mérito le corresponde a Arduino Tomasi. Él es un investigador ecuatoriano, guayaquileño de 36 años. Tiene un doctorado por la London School of Economics. Está haciendo en la actualidad su postdoctorado en la Universidad de Chicago. Y él es un especialista en estadística. Y lo que ocurrió fue que a raíz, en enero de este año, a raíz de la toma de TC Televisión y la subsiguiente declaración de conflicto armado interno por parte del presidente Noboa, Rafael Correa puso un tuit, el tuit con la información que siempre explota, con la que siempre nos restriega la cara de que durante su gobierno el Ecuador fue el segundo país más seguro de América Latina. Esa es la extrapolación que él hace del dato de la baja de homicidios. Ujú. Arduino ingresó en la base de datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para comprobar si eso es cierto o si podría ser matizado, y encontró que efectivamente en el registro histórico de defunciones, donde están registradas las defunciones y sus causas, encontró que efectivamente los homicidios habían caído de la manera que Rafael Correa y el correísmo proclama, pero esta caída de los homicidios iba de la mano de una subida dramática de las muertes no explicadas. Es decir, en los años de Rafael Correa hubo 7.000 muertes después de la salida a la base de Manta, ¿no? Exactamente. Hubo 7.000 muertes no explicadas, un promedio de 1.7 muertes al día que no quedaron resueltas, que no fueron explicadas. Esta categoría de muertes violentas, ¿no? Muertes violentas no explicadas, hay que aclararlo, violentas. Esta categoría de muertes violentas no explicadas, que es una categoría común de los que registran este tipo de estadísticas, eh, suele descender en todos lados cuando los homicidios descienden, porque se entiende que uno de los factores de esas muertes no explicadas son los homicidios. Entonces, cuando los homicidios caen, lo normal estadísticamente es que esas muertes violentas, no explicadas, caigan también. Aquí pasaba exactamente lo contrario, lo cual era una anomalía que llamó la atención de Arduino. Caían los homicidios, pero subían dramáticamente, subían las muertes no explicadas hasta situarse por encima de la tasa de homicidios, lo cual no es común en ningún caso y en ningún lugar ni en ningún momento. Y luego cuando eh, mm, afinó esa investigación para saber de dónde provenían esos muertos, y encontró que todos ese dramático incremento de las muertes violentas no explicadas se producían
No en todas las provincias del Ecuador, sino precisamente en aquellas provincias que la policía identifica ahora como las provincias de tráfico de la cocaína. Pero la estadística reproducía el mapa con una exactitud y al detalle que eran impresionantes. Por ejemplo, la policía establece eh, los cargamentos de cocaína que entran por la Amazonía pasan de Pastaza a Bolívar sin detenerse en Tungurahua, donde no hay centros de acopio ni nada de eso. Pues en Tungurahua no hay incremento, pero en Bolívar y en Pastaza sí. Es decir, el mapa de las muertes violentas no explicadas en el Ecuador del correísmo reproduce exactamente el mapa del tráfico de cocaína y eso ya no podía ser una casualidad, porque si fueran accidentes, si estas muertes violentas no explicadas fueran causadas por accidentes, la estadística sería uniforme en todo el país, en todas las provincias. Dos cosas aquí, Roberto. Primero, las muertes violentas no determinadas o no explicadas son las que pueden ser o por homicidio o por accidente o por suicidio. Así Eh, es. Aquí hay un tema. ¿No se preocuparon las autoridades entre 2009 y 2017 de esclarecer estas muertes violentas? Se puede pensar que no se preocuparon justamente para beneficiar al otro índice que sube o que baja directamente proporcional al incremento de las muertes no explicadas, es decir, la tasa de homicidios. ¿Se puede pensar que es así? Y lo otro, sí, sigue ahí. Adelante. La tesis de Arduino es que no solo no se preocuparon, efectivamente no se preocuparon por esclarecer, son muertes que no fueron aclaradas, no solo que no se preocuparon, sino que usaron esta categoría de muertes violentas de intención no determinada, sí es exactamente la categoría, muertes violentas de intención no determinada, usaron esta categoría para meter ahí cuantos homicidios pudieron. La teoría de él es que lo usaron para encubrir los crímenes del narcotráfico, porque de otra manera no se explica que el mapa coincida con tal exactitud con el mapa del narcotráfico. Ahora, la palabra coincidencia, porque podemos pensar, esto coincide con el cierre de operaciones de la base de Manta en septiembre de 2009, pero ¿es coincidencia o no? Porque el gobierno de Correa necesitaba justificar en el tiempo que el cierre de la base de Manta era lo más conveniente que podía haber tomado, es decir, él mostraba unas cifras de que sin base de Manta también se combatía el crimen y también bajaban las cifras de homicidios. Sí, de hecho, esa es la propaganda que empezaron a hacer muchos trolls correístas unos años después de la salida de la base de Manta, cuando tenían ya estas estadísticas que registraban una baja de homicidios. Ellos decían, ya ven, aquí está, se fue la base de Manta, ya han caído los homicidios. ¿Para qué necesitábamos la base de Manta? Como si la base de Manta hubiera estado ahí para evitar homicidios. La base de Manta estaba ahí para detener cargamentos de droga y los cargamentos de droga también cayeron estrepitosamente después de la caída en un 75%. Ecuador habría capturado el 75% más de cargamentos de cocaína si no hubiera salido la base de Manta. Y otra cosa que encontró Arduino es una relación que antes de la salida de la base de Manta no existía, relación estadística, entre los muertes violentas no determinadas y la captura de cargamentos de cocaína. Esa relación estadística no existía antes del 2009 y después del 2009 es matemática y tú ves las curvas y es como especular, me refiero a que es de espejo, ¿no? O sea, sube la una cosa, baja la otra, es muy notorio. Y Suena mucho. algo más Ujú, que pasó, Milton, si me ujú. permites, a Sí, sí, partir sí. del 2009, porque claro, o sea, el narcotráfico viene ligado con otros fenómenos colaterales que se dan en todos lados. Con el narcotráfico viene todo tipo de tráficos. Estamos viendo ahora lo que está pasando con la minería ilegal, con el narcotráfico viene el tráfico de armas y otros fenómenos delictivos. Arduino Tomasi se fijó en dos indicadores que suelen acompañar al narcotráfico. El uno es el tráfico de menores de edad eh, y el otro son las desapariciones. Y, Y y hay, estos hallazgos son de terror, Milton. y este nombre que salta de Pablo Aníbal Izquierdo, justo que coincide con esas cifras del año 2011-2012, cuando se incrementa en el 150% el tema
de la trata de menores, de la pornografía infantil, etcétera. ¿Quién es este hombre? Este doctor Izquierdo, Pablo Aníbal Izquierdo, es un pediatra. eh, Fue detenido, me parece que el 10 de julio, hace un mes y medio, hace un mes y un poco más. em, Fue detenido en posesión de material relacionado con el abuso sexual infantil, pornografía y otras cosas. Eh, Este señor fue el asesor en materia de salud del presidente de la República, Rafael Correa, entre los años 2011 y 2013, que son precisamente los años en los que la trata de menores se dispara, pero se dispara de una manera absurda, estúpida. O sea, si tú ves el cuadro, lo publicamos en el Expreso, Sí, sí. es increíble verlo porque nos hemos mantenido históricamente en la estadística de trata infantil, nos hemos mantenido por debajito de Colombia y muy por debajo del promedio regional. Y el año 2010, el primer año en el que estamos sin base de manta, esto se dispara, pero a 70%, 69,7% sobre el nivel regional, muy por encima de Colombia. Bueno, Y es lo mismo preocupante. con las desapariciones, ¿no? Las Ujú. desapariciones se sitúan en 10.000 anuales. En el 2014 y hasta el 18, las desapariciones de personas son de 10.000 reportadas al año. En México, en el sexenio de López Obrador, desaparecieron 100.000 personas, pero México es 10 veces más grande que el Ecuador. Son unas cifras de locura, son unas cifras de terror, Milton. Vero. Así es, bueno, Roberto, buenos días. Es Hola, preocupante, Vero. escalofriante todo lo que revela Arduino Tomás y de hecho estuvo hace unos días en estos micrófonos también comentándonos sobre esta hipótesis también que maneja de la paz narca. Pero más allá de esto, es interesante, Roberto, también ver cómo ha habido las reacciones desde el correísmo, el mismo expresidente prófugo Rafael Correa, donde dice increíble, dice ni Pinochet logró tanto el influjo psíquico, la mafia mediática ya en campaña. Y también ha habido otras reacciones que de otros personajes que son afines al correísmo y que han atacado lo que dice Arduino Tomás. Y como vemos también, eh, Roberto, estas reacciones que ha tenido, empezando por el expresidente Correa y todos sus acólitos. Sí, Verónica, buenos días. Eh, a mí me llamó la atención el impacto que causó la publicación en Diario Expreso. Estas investigaciones venían colgadas en la red, en las redes sociales de Arduino desde, él empezó a publicarlas en enero. Los correístas, la gente que sabe estadística entre ellos, han conocido estas investigaciones y han guardado silencio. Ahora que esto se vuelve no público, sino digamos, se difunde Mediático. más gracias a la publicación de Expreso, gracias a una entrevista, algunas entrevistas que ha dado, ¿no? Últimamente Arduino, la reacción ha sido brutal y muy violenta. Eh, Han dicho de todo, menos lo que se espera que deberían decir, que es desmentir las cifras. Lo que no han hecho es desmentir las cifras. Eh, No ha habido nadie y ha habido intentos de otras personas especializadas en ciencias sociales, con conocimientos de estadística, correístas serios, que han intentado desmentir las cifras. Incluso hay uno que concluye su intento por desmentir las cifras, concluye diciendo, sí tenemos que acordar que algo raro pasó ahí. O sea, algo raro pasó con este incremento de muertes no explicadas porque no es normal. Y es que eso, o sea, no hay nada que discutir, son las cifras oficiales del propio INEC. Y quien debería, eh, Exactamente. quien debería tener la capacidad de desmentirlas, que es quien fue director del INEC durante el correísmo, Byron Villasís, ha dicho que no le interesa ese tema. Ahora, el Eh, tema es, a la justicia le debería interesar este tema, es decir, no puede quedar en la investigación, en todas las publicaciones que se han hecho y en el revuelo que está causando, porque al final de la publicación tuya en Expreso, el resumen es clarito, 7.379 muertes no explicadas, diez sí. mil desapariciones al año y una incidencia del tráfico de menores casi 70% por encima de la media regional. Tres cifras que son brutales. Sí, por lo menos debería haber un intento de interpretar esas estadísticas, de explicarlas, qué pasó ahí. Yo no sé si la explicación de las muertes sea posible a estas alturas, no habría que hacer autopsias, o sea, es ya una cosa de locos lo que tocaría hacer, pero sí que se debería el INEC
debería explicar cómo fueron tratadas esas estadísticas. Y yo, a mí lo que me interesaría saber es quién hace esas clasificaciones. El INEC las cuelga, el INEC hace los estudios estadísticos, pero el INEC recibe esa información ¿de quién? Del registro civil, de la policía. ¿Quién es el que clasificó 7.000 muertes como no explicadas? Y de dónde procede ese poco interés por explicarlas. Así es, esto es escandaloso. Y te quiero agradecer por habernos acompañado, Roberto. Es muy importante la investigación de Arduino Tomasi, pero es tan importante la explicación que tú hiciste del tema y que obviamente nos sigues colaborando para que todos sigamos entendiendo, porque es un tema que si se confirma que fue así en realidad, merece al menos un proceso judicial. Gracias, Roberto. Así es. Muchas gracias, Milton. Gracias, Verónica. Gracias, Un abrazo. Roberto.